Principales candidatos a hernia de disco son los que pasan mucho tiempo sentados. Sí o sí, el ejercicio, una demanda. O sea, no hay manera que tengas buena calidad de vida si no te mueves. Hay que saber cuándo tu cuerpo está listo y cuándo no. Muchos pacientes no son conscientes o no hacen introspección de qué realmente necesita su cuerpo. La pregunta es, ¿cómo quieres llegar a tu vejez? Exactamente. Tienes que hacer el gimnasio. O sea, no hay manera de que te recuperes si no haces ejercicio. Pero no hay nada peor que quitarle la independencia a un adulto. Eso casi te garantiza que te va mucho mejor en el rendimiento. ¿Cómo crees que podemos vivir mejor? Vivir mejor, más allá de lo evidente, con Zach Torres. El contenido de este podcast es informativo y refleja opiniones personales. No sustituye asesoramiento médico, psicológico ni profesional. Si necesitas ayuda, consulta con un especialista calificado. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. En este episodio nos acompaña una buena amiga y fisioterapeuta, Goretti Ramos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias por aceptar la invitación y regalarnos un poquito de tu tiempo. Y si gustas, como darnos un breve resumen de tu preparación como fisioterapeuta. Pues yo soy egresada de la UVM, de la licenciatura en fisioterapia, y posteriormente pues varios diplomados en terapia manual, manejo kinesiotape, que son las cintas de colores, que todo el mundo ubica, la técnica de Gavilán, que es otra certificación, hice un máster en osteopatía, que es ya tratar un poquito más complementario al paciente, digamos como una valoración más global, ¿no? Ya no solo a nivel estructural, sino tomando en cuenta el tema visceral, el tema del sistema nervioso, el cerebro. Entonces ya es algo más completo. Pues más integral, como dices, completamente. Qué chido, no sabía que existía esa especialización. Comentábamos ahorita un poquito detrás de cámaras esta diferencia entre un traumatólogo y un fisioterapeuta. Igual ahorita ya para empezarnos a entrar más en lo que es tu campo de la fisioterapia, pero sí como a lo mejor hacer esta distinción, porque justo decíamos, ¿no? Pues muchas personas no sabemos la diferencia y a lo mejor hasta el traumatólogo, el puro nombre, te así como que cierto rechazo. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, el traumatólogo, por ejemplo, a mí normalmente me llama un paciente y me dice, oye, tengo dolor en la rodilla, ¿no? Por ejemplo, tengo cierto dolor, lo que tú quieras, o me esguincé. Entonces ahí yo hago una valoración y en el análisis, si hay una disfunción que yo no puedo solucionar, digamos que un ligamento está roto, que el menisco está dañado, si a mí en las pruebas funcionales me arroja información acerca de algo que no es de mi competencia, entonces se refiere con un traumatólogo. De mi competencia no es que algo que se tenga que operar, algo ya quirúrgico, entonces eso ya es totalmente del traumatólogo, o algo que me indique que necesite yo hacer una valoración más profunda y que necesite estudios o corroborar que todo está íntegro. Entonces, o si hubo un evento traumático, un mecanismo de lesión, entonces es ir con el trauma, o a veces trabajamos como en complemento, ¿no? O a veces van con el trauma porque hubo un evento traumático, una cirugía, y entonces ya el trauma les dice, ya por mi parte, a mí me compete reparar el tejido, te doy medicamentos, te infiltro, lo que sea más invasivo, y ya la parte funcional le compete al fisioterapeuta. Entonces, ya sea que a veces llega el paciente ya con un diagnóstico y yo hago el tratamiento, o yo hago la valoración, si me compete, lo trabajo yo, y si no, va con el traumatólogo. ¿Hay algún, digamos, como un orden de decir, primero tengo que ir con el fisioterapeuta y me derivo al traumatólogo, o viceversa, o puede ser invariablemente? O sea, ¿cómo saber si voy primero con un fisio o si voy primero con un traumatólogo? Sí, por ejemplo, si es una lesión deportiva, supongamos que me duele la rodilla, pero no me incapacita y no hubo un evento traumático, como solo me empezaba a doler
y de ahí como que siguió un poquito más. Se fue agravando. Sí. O de que, el cuello pues me molesta de manera recurrente. Ujú. Entonces, eso es con el fisioterapeuta, ¿sale? Si ya hubo, si hay incapacidad para realizar movimiento, hubo un traumatismo o un mecanismo de lesión muy concreto que lleva a que el paciente se incapacite, entonces es con el trauma. Ok, un evento con traumatismo o algo así, ¿te refieres a lo mejor un accidente y, no sé, en el gimnasio está levantando y me cayó una pesa? ¿Ese podría ser un evento? Sí, o me caí, o iba caminando y se me dobló el pie, o me chocaron, o estaba jugando fútbol y sentí que la rodilla se me movió, ¿no? Hasta me dolió ahorita que dijiste, porque sí ¿Te pasa. acordaste? Sí. Y ahorita que comentabas esto de las lesiones, me gustaría ahí que tocáramos ese tema, porque además, si tienes 30 años o más, esto te va a interesar, porque bien dice, ¿no? Que a partir de los 30 todo empieza ahí a rechinar y a doler y demás. Sí. ¿Es cierto esto o es como más medio mito, mentira? Sí, esto me gusta mucho abordarlo con los pacientes, porque tengo el paciente de 50, 60 años, que es mucho más funcional que el de 20, 25, 30. Entonces llega el paciente de ya mayor diciendo que es la edad, pero realmente es muy, muy amplio, todo depende de tu calidad de vida, que es justo la parte que me gusta y la parte bonita de la rehabilitación, ¿no? Es, pues, justo inculcar, reeducar, fomentar que el paciente lleve un estilo de vida más saludable. Pero sí, y otro de los factores justo como en esto de la osteopatía, que te abre un poquito más el panorama en cuanto a la función del cuerpo. Yo, por ejemplo, llegué a un paciente de 32 años y me dice, oye, es que cumplí 30 y me empezó a doler todo, así tal cual De como la dicen, ¿no? nada. Ajá, el mito. Amanecí y ya traía la espalda torcida. Sí. Y entonces ya le empiezo a preguntar, ok, ¿tienes 32? Sí. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Estás casado? Sí. ¿Tienes mucho estrés? Sí. Entonces, simplemente por lo que conlleva tu vida en ese momento en cuanto a estrés y atenciones que ya no tienes hacia ti, como cuando solo ibas a la escuela, llegas a la casa y ya estaba la comida hecha, dormías tu siesta en la tarde, dormías todas tus horas por la noche porque no tenías hijos, el trabajo no te preocupaba porque pues tienes energía y eso es Y otro eres estilo joven de y vida. bello. Exacto. Entonces, hay un desgaste normal articular y un desgaste del tejido o una respuesta diferente de tu cuerpo normal por la edad. Eso es un hecho. verdad. Pero claro que va a determinar, el estilo de vida que llevas va a determinar cómo se desarrolla o cómo avanza de rápido, Ese ¿no? desgaste. Entonces, pues tomando en cuenta el nivel de estrés del paciente, las horas de sueño, el tipo de alimentación que tiene también es muy, muy importante. Lo emocional finalmente también afecta, porque tu sistema nervioso o tu cerebro ya entra en un proceso de estrés en el que en lugar de recuperarse de una lesión, recuperarse del ejercicio o estar resolviendo temas viscerales porque cenaste muy tarde, cenaste muy pesado, no pudiste dormir, entonces todo eso que tu cuerpo necesita para regenerarse no se está llevando a cabo. Y la otra, pues muy importante, que siempre les digo a los pacientes, es sí o sí el ejercicio una demanda. O sea, no hay manera que tengas buena calidad de vida si no te mueves. Al tejido le tiene que llegar sangre y le tiene que llegar oxígeno sí o sí para que esté saludable. Y la única manera es moviéndote. Se me hace muy chido que menciones esto porque ya hemos grabado algunos episodios, invariablemente el tema, ya sea psicológico, de alimentación, de muchos temas diversos, siempre una de las cosas que sale a relucir es el ejercicio, la importancia que tiene el ejercicio, y creo que antes se veía como a las personas que hacían ejercicio solo las que se querían ver bien, ¿no? O sea, estar mamés o estar con el abdomen marcado y esto, que ya el aspecto estético pues es muy válido y todo lo que sea, pero en el tema de salud mental, emocional, física también
creo que cada vez es más evidente que el ejercicio, independientemente si te pones mamey o muy buenota o muy buenote, lo que sea, Ujú. es necesario para el cuerpo, ¿no? Sí, sí, y como todo tiene relación, sí, culturalmente creo que ya hay, Más y apertura. sí, y Ujú. más se fomenta cada vez más a moverse. Mm, sí, no tiene, ha de tener muy, pues cabe mencionarlo, pero de COVID para acá, creo que se Sí hubo fomenta muchos mucho. cambios. Sí, o sea, no quiero verlo como algo positivo, Ujú. pero pues la gente se tuvo que empujar, o sea, se tuvo que Sí. ver No, es que la después de necesidad. cada crisis hay un cambio y, Ujú, pues, por lo general, pues, esos cambios favorecen para alguna u otra cosa, ¿no? Y ujú, ahorita que es esto de movernos, por ahí escuché alguna vez que cuando éramos, pues, no sé, neandertales y Homo sapiens y todo esto, o sea, caminábamos kilómetros todos mm, los días. Entonces, nuestro exacto. cuerpo fue evolucionando para estar en movimiento. Y Ujú. ahorita, ¿qué pasa? Pues, lo movemos súper poquito y ya es cuando vienen todas estas implicaciones también fisiológicas, ¿no? Sí, y también es este tema como que la gente mm, se ha como, ¿cómo se dice? Como que se grabó esta información, pero luego Ah, les da miedo moverse, se sí. quedó como ahorita creo que los traumatólogos también ya están más actualizados en el aspecto de entre menos invasivos sean con el paciente mejor, Ujú, y entre más pronto se muevan después de una cirugía mejor. ujú. Pero la vieja escuela era de que si te duele algo no te muevas. Mm, Entonces, ahí es donde veías ya muy limitados los procesos de okey. recuperación en todos los sentidos. Sí, que te operaban o algo, o te ponían tornillos, y no, pues ya no vas a poder caminar, o ya bien poquito, o usa Sí. bastón ya toda la vida. Sí, o era que te fracturas un dedo y te querían inmovilizar hasta el hombro. Entonces, el paciente ya salía con el hombro congelado y lo único que se había Atrofiando todos los ligamentos y articulaciones exactamente, y fibrosis, hipotonía, mm, pues sí, debilidad. Ahora sí que, ya está muy diferente esa información, y eso entonces, te digo, los pacientes, sobre todo ya los adultos que llegan con esa información de antes, ujú. o los pacientes que dicen: "Es que me lastimé, no sé si moverlo o no moverlo". Mm, Y entonces, ahora es, por ejemplo, antes te ponían collarín para un esguince de primer grado, ¿no? De chocabas y ujú, collarín. ujú, o sea, una inmovilización es para un tejido que necesita repararse, o sea, que se rompió. Okey. ¿Sí? Que las fibras ya no están íntegras, ya sea del ligamento, del músculo, lo que sea. Entonces, hablando de un esguince de primer grado, estamos hablando que hubo un espasmo muy fuerte por respuesta del sistema nervioso, Ujú, porque lo importante para tu cerebro es proteger, ¿no? sí. Entonces, siente una inestabilidad en la vértebra y ¿qué hace? Pues se va a tensar. Y entonces el paciente llega con toda esta tensión en el cuello y todavía lo inmovilizan. Pero no es una ruptura, como No dices es tú. una ruptura, hay que moverse. Okey. Entonces, es justo esa como información que todavía no está muy clara para la Ujú, gente, cuándo sí se tienen que mover o llega el paciente y es que me lastimé, entonces ya no fui al gimnasio. Y yo, ujú, tienes que hacer al gimnasio, o sea, no hay manera de que te recuperes si no haces ejercicio. Entonces, ujú. aquí, ¿cuál es la clave? ¿Qué ejercicios sí y qué ejercicios no? Y para esto, obviamente, tienes que ir con alguien que sepa, ¿no? O sea, Ujú, no porque que creo que ahorita se presta mucho ujú, porque ya todo está en redes o en Internet o en YouTube, ujú. veo 2 3 videos y, ya vi cuáles ejercicios son los buenos. Pues Sí. no, o sea, creo que también el que haya toda esta información y toda esta difusión está alejándonos un poco más, siento, de pedir una ayuda de un profesional, a lo mejor por ahorrarnos la vuelta o por ahorrarnos la consulta, lo Ujú. que sea, pero que al final es muy probable que te vaya a salir, como dicen ahí, peor el caldo que las albóndigas, ¿no? Sí, sí, y también, por ejemplo, siempre en estos casos, a lo mejor es algo que no te incapacita, es algo que no va a trascender, pero siempre se le saca provecho, o sea, si viene un paciente con ese tema que dices, no me incapacita, pero sí me incomoda, y Ujú, es una evaluación ya muy objetiva con el paciente en cuanto, hay ejercicios, por ejemplo, en internet de que, para dolor de cadera, ujú, pero tú no sabes si el paciente tiene la cadera en anterioridad, en posterioridad, si tiene disfunción de la pelvis, si el pie no se mueve bien. mm, Entonces, haz los ejercicios que quieras, pero si no haces una evaluación muy concreta de, en tu caso, cuál es la ujú. disfunción, entonces no
te va a descansar, pero no vas a ir muy lejos, ¿no? O sea, Ya, va a aparecer eventualmente o pues sí mejora cuando hago los ejercicios, pero no se quita. ya. Entonces, esta es la diferencia y siempre me gusta aprovechar las sesiones porque les digo a los pacientes, vamos a aprovechar esto porque corrigiendo esto, estas otras áreas, tu rendimiento va a ser mejor y también va a ser mejor tu biomecánica, tu función en general. Ujú. Entonces, ahí es donde se le saca provecho a la sesión, Sí, ¿verdad? Por claro. algo, aunque sea muy simple. Sí, justo esta frase que me gusta mucho decirlo aquí, que cada caso es un caso, ¿no? O sea, Ujú, en redes hay mucha información general, ujú. pero para lo particular, pues hay que ir con un profesional que sepa, ¿no? Sí, y eso está muy bien, o sea, sí les digo a los pacientes, a ver, oye, es que vi estos ejercicios, sí, hazlos. Y si no se quita, me dices, o de Mm, que, mira, ponte hielito, haz estos estiramientos, se los mando. Si tienes algún videito o ejercicios que te guste hacer, adelante. Ves esta semana si va disminuyendo la incomodidad y si no, ya me dices. ok, Entonces está muy válido, pero si ya no se te quitó o si va aumentando, entonces sí es ya necesario acudir, acudir ok. a revisión. Y ahorita también que decías este tema de la antigua escuela y de las generaciones pasadas, también he visto cada vez más pues videos de personas de la tercera edad que les están haciendo una rehabilitación, pero que también les están ayudando a la generación de músculo, porque también siento que antes se tenía esta visión de que, no, pues ya estoy grande, pues ya para qué hago ejercicio y Ujú, ya, y pues como decías tú, no es un tema tanto, o sea, hay un desgaste normal, ujú, pero también es muy distinto el escenario en una persona que hace ejercicio, que genera músculo, y una persona que es completamente sedentaria. ujú, Y en estos días pues estaba en un café y había una mesa con varias señoras de la tercera edad ujú, y justo diciendo esto, no, es que a mí ya me están poniendo este ejercicio y estás haciendo masa muscular. No, ¿cómo eso? No, ujú, sí, y suplemento y todo. O sea, me da gusto que, como ujú, dices tú, se esté abriendo más y se esté pues propiciando esta información, ujú, porque sí, justo nos quedamos luego con lo que sabíamos hace 20, 30, 40 años, pero pues, afortunadamente también las investigaciones y la ciencia va avanzando y podemos a irnos reajustando en el día a día para ujú. tener una mejor calidad de vida. Sí, sí, justo eso y que también ya cada vez es más complementario el más global el tratamiento al paciente, ¿no? O sea, ya Ujú, es la nutrición, ya es el psicólogo, ya es el fisio, y ya todo esto es para fomentar la prevención. mm, Entonces, ya no nos esperamos a que estemos en crisis sí, para hacer algo, ¿no? Ya es más bien tratar de, okey, ya llegué en crisis una vez y ya sé que lo puedo evitar. Entonces, ujú, a partir de ahí, ya el paciente se vuelve más preventivo, pues. sí. Justo eso a mí también me gusta mucho priorizar la prevención a llegar a Ujú, una corrección. ujú. Que después, de todos modos, eventualmente puede pasar algo y ya tengas que llegar a una corrección, pero si trabajamos la prevención, pues obviamente llegamos de una manera completamente distinta a si nunca tuvimos estos buenos hábitos de cuidarnos y de prevenir, ¿no? Sí, exacto. Ya también los o sea, yo que tengo el parámetro de los pacientes Ujú, muy amplio y digo, o sea, ¿en qué momento uno se deja, al punto de tener 60, 65 años, que es una edad para mí es muy joven, y no poder ser autosuficiente? ujú, Entonces, ahí la pregunta es, ¿cómo quieres llegar a tu tu vejez. vejez? Exactamente. Entonces, sí, si no tuviste un hábito de moverte toda tu vida, pues cómodo no va a ser definitivamente, pero Ujú, sí tienes que visualizar eh, lo más independiente que puedas llegar en tu edad adulta, ujú, mejor, ¿no? Entonces, lo que puedas hacer, síguelo haciendo, que luego llegan las hijas con la mamá y de que es que ya le decimos que no haga esto y yo, lo que pueda seguir haciendo, que lo siga haciendo, o sea, no le ujú. quiten y ya les Sí, no la explico limiten, ¿no? exactamente, o sea, sí tienes que ser más selectivo con qué actividades y cómo, Ujú, entonces ya iremos platicando de que, okey, esto de plano no, ujú, pero esto sí y de esta manera para que no se lastime. ujú. Pero no hay nada peor que quitarle la independencia a
a un adulto, ¿no? Sí, justo eso también ahorita quiero que mencionemos cómo no irnos al extremo. Sí, Y me meto al sí, CrossFit y corro todos los días y ya, al rato pues sí, ya llegamos a un escenario completamente indeseado. Pero sí. antes quisiera, ahorita que comentabas esto de cómo quieres llegar a tu vejez, hay una frase por ahí también que vi una vez, bueno, de un video de un cuate que pues hacía ejercicio. Ujú, Y decía, mira, yo hago ejercicio para poderme limpiar cuando tenga 80 años, 90 años, yo solo. tal cual. Y eso sí me dejó como, ay, pues es que es cierto, o Muy sea, básico, pero creo que sí. muchas Ujú, personas conocemos a un adulto mayor que en toda su vida estuvo en movimiento, que salía a correr, que caminar y esto, y que todavía son hasta cierto punto independientes, y personas que pues fueron sedentarios, que no cuidan su alimentación, ujú, que fumaron, no sé, etcétera. Y como dices tú, o sea, a lo mejor tienen 65 años, pero parecía que tuvieran 80, ujú. 85, no solo físicamente, sino ya en la incapacidad que tienen para hacerse cargo de muchas cosas, ¿no? Sí, sí, y obviamente, pues es como todo, ¿no? ¿Qué es factible para el paciente llevar a cabo? ¿No? Ujú, Entonces, claro que está el señor que se le hizo fácil porque toda la vida le gustó el ejercicio ujú, y lo hizo y lo disfruta, ¿no? Y está el que no, entonces sí entiendo que es complicado. No me gusta tampoco que se estresen los sí, pacientes, no ¿no? Es como, señalarlos y que se sientan a lo mejor como, sí, o no le estoy pidiendo la actividad de esta mm, otra persona. ya, ¿Qué sí puede hacer? ujú, Es como, ¿qué le gusta hacer? Me gusta tejer, me gusta. Okey, mientras esté lavando los trastes, haga puntitas, párese de puntitas. Okey, mm, entonces, ¿qué le gusta ver la novela? Mientras esté viendo la novela, muévase y estire un pie y estire el otro. Ya pasaron 20 minutos, levántese, estira poquito, mueve el ujú. cuello y otra vez siga con sus actividades. Ya no te estoy pidiendo Que vayas al algo. gimnasio, que salgas a correr. Exactamente, que te muevas y que empieces a ser más consciente de ciertos aspectos. Entonces, ya es muy enfocado al paciente Ujú, y qué sí le puedes pedir y qué no. Tampoco me puedo ya. poner muy exigente, Sí, ¿no? claro, no, y Hay que ser porque realista. justo regresábamos también a cada caso es un caso. Ujú, Y ahorita que dijiste eso de, bueno, pues haz puntitas, o sea, son microacciones, si lo quieres ver, pero que tienen un impacto a largo plazo, creo, positivo, ¿no? También, sí. ahorita que te comentaba esto de las señoras que estaban en el café, estaban hablando, no, y es yoga en la silla. Ay, busca videos, yoga Mm, en silla, y no, si te pones y, o sea, justo esto, o sea, no es necesario dependiendo obviamente del caso de, como ujú, decíamos, de salta al gimnasio, salta a correr, salta a ujú, nadar, cada persona, y también es ir de a poco, ¿no? Porque ujú. también he visto por ahí casos en redes de personas que llegan como a la rehabilitación o al gimnasio que no se pueden ni siquiera parar solos, ¿no? Y que ya Sí. se va viendo la evolución y que después hasta con una pesa pequeña se levantan y se sientan y dices, órale, qué Sí. chido. O sea, también esto de, sin importar la edad, con algo progresivo, puedes Ujú. llegar pues, a cosas que a lo mejor ni te imaginabas que podías llegar, ¿no? Sí. Uy, eso es muy satisfactorio para el paciente. Como un Ujú. cambio muy pequeño, Sí, se algo vuelve tan muy sencillo que uno ya da disfrutable. por hecho de pararme y sentarme solo, Sí, ¿no? así de simple, y yo creo que eso es a lo que puede hacer apego al paciente, como eso que se sintió muy bien Ujú. de hacer algo tan simple, pero es cuando empiezan a hacer apego al programa, ¿no? Y digo, ya respondiendo, porque creo que nunca te respondí, ¿no? De no irse al Ujú. extremo, Sí, ahora sí por la vámonos al tema del sobrecarga. extremo y Ujú. llegar a las lesiones y todo esto. Sí, entonces, es que ahí es sí. Muy de educar al paciente. Ujú. Muchos pacientes no son conscientes o no hacen introspección de qué realmente necesita su cuerpo. Entonces, justo traemos un chip muy diferente en cuanto al deporte y la salud. Mm, Y el paciente muchas veces es como que, pues, porque puedo hacerlo y ya, ¿no? mm. Pero entonces se empiezan a generar todos estos patrones disfuncionales y entonces ya llegan con lesiones crónicas o con lesiones por sobrecarga y por estrés deportivo. Y pues ahí la manera de no irse justo a un extremo, sí es una, siendo, mm, les pido que sean organizados con su con el ejercicio, que de repente hago pádel y luego voy al gimnasio, pero también corro y también voy a la bici porque me encanta. Entonces, que te guste muchas actividades está bien, pero les pido que tengan un orden de que, okey, ¿qué días haces parte superior? No, pues tal y tal.
Ok, entonces entre esos días haces pádel, que lo dejas medio espaciado, y los otros días trabajas la bici y la corrida, que es miembro inferior, ¿no? Y entonces no es como que todos los días voy a jugar pádel y todos los días voy a correr. Tienes que ser Ok. muy selectivo. Entonces, ok, organiza primero tu actividad, dosificas, y si tu cuerpo te pide más o terminas tu semana y dices, me sentí bien, no estoy fatigado, tuve buen rendimiento, entonces a lo mejor ya los lunes y los jueves le puedes agregar otra parte de tu corrida. Ok. Entonces la intención ahí es hacer introspección, ver bien qué necesita tu cuerpo. Cada paciente, después de empezar a ir a terapia, ya empiezan a conocer cómo responde su cuerpo. Y justo en el masaje deportivo de descarga, que es el que les recomiendo para prevención, eh, como lo que hago es trabajar todo el cuerpo, literal, es masaje, ¿no? Entonces liberas, eliminas ácido láctico. Entonces ahí vamos haciendo como un escaneo de dónde se están generando más tensiones. Entonces el paciente se empieza a ser consciente de que, ay, ese no sabía que me dolía, ay, se lo traigo bien cargado. Entonces ya se empieza a enterar de qué tanto le aguanta, qué tanto tiempo le aguanta el deporte antes de su masaje. O después de ya un mes, ya mi cuerpo ya me empieza a pedir el descanso. Entonces van a su masaje deportivo. Entonces ya se empiezan a conocer un poquito más. Y la otra es, siempre es bueno complementar. Entonces, por ejemplo, paciente que es corredor, sí o sí le pido que haga fuerza, ¿sale? Ok. Y movilidad. El cuerpo funciona de 1000 maneras. Tenemos que trabajar todo para que sea un equilibrio y que haya un buen complemento. Entonces, en algún deporte trabajarás velocidad y cardio, pero no fuerza. Y luego en otros fuerza, pero no movilidad. Entonces, si tu cuerpo va siendo deficiente de uno de estos aspectos, que no tengas buen equilibrio, que no tengas movilidad, que no tengas fuerza, entonces se empieza a hacer desequilibrios musculares o temas en la biomecánica. Entonces es ahí donde también para prevención, pues sí es buena idea que trabajes todo las propiedades que tiene tu Ok. sistema. Qué interesante ahorita que decías esto del masaje deportivo que luego, ay, no me duele. Ujú, Justo te comentaba que fui con el trauma hace unos días y pues ahí me hizo como que la revisión, la exploración y me dice, pues sí siento un poco tenso, no sé, la parte baja de la espalda, no me acuerdo cuál es el término. ujú, Y justo me pasó igual, dije, pues yo no me había dado cuenta, pero sí, o sea, la tenía súper tensa. ujú, Y bueno, ya pues me dio una pomada y el masaje, no sé qué. ujú, Pero sí, o sea, como que vamos haciendo y normalizamos, a lo mejor ciertas cosas que no tendríamos que normalizar en el cuerpo, o vamos también, siento que pasa mucho en el gimnasio, a mí me pasó, de hecho, traigo una lesión por lo mismo, el hecho de exigirnos y métele más peso y todo lo que puedas. Siento ujú, que también por esto de estar viendo luego de información que ni sabemos si aplica en nuestro caso o no, ujú, pero que, como decías, no, pues es que sí puedo, y sí puedo, y ujú. sí puedo, y en ese sí puedo te vas llevando ahí poco a Sí. poquito al grado de llegar a una lesión. Sí, y les digo a los pacientes, pues de que puedes, o de que, que Ujú, si cargas, sí, de que los cargas, pero ¿cómo? Quién mm, sabe, ¿no? Entonces, ya si sacrificaste un rango articular, por ejemplo, en el gimnasio, que no haces ujú, toda la extensión completa, si no la puedes cargar muy estricto, no es tu peso, punto. mm, O sea, a lo mejor para dar un brinquito, puede que compenses un poco en lo que te habitúas y te adaptas, ¿no? Pero hay que saber cuándo tu cuerpo está listo y cuándo no. ujú, Entonces, también hay veces que ya estamos muy fatigados, como que en nuestra mente es, ya llevo tanto cargando esto, tengo que cargar más. ujú. Pero no le preguntaste a tu cuerpo si sí estaba listo. O sea, tú realmente estás haciendo como cálculos mentales, Ujú. Se pero llevan 2 meses con 10 kilos, ya le tengo que subir a 12, a sí, 14. sí, pero ya cuando les evalúa la elasticidad del paciente o la movilidad, te das cuenta que no se mueve o está muy restringido, pues, ¿cómo quieres cargar más si traes toda esta tensión, limitándote el movimiento, no? Que, ahí me surgió mucho interés, o sea,
cuando un músculo está muy tenso y no tiene esta elasticidad, ¿te limita la carga? Sí, claro, la Ok. movilidad, y ahí es donde empieza a compensar, porque las disfunciones siempre son en el la zona que te va a doler es la hipermóvil, ¿sale? Pero, o sea, la que se está moviendo de más, Ujú. pero la que se mueve más está compensando a la que no se mueve. Entonces, yo en una valoración voy a buscar hipomovilidades. Entonces, voy a ver, okey, ¿se mueve? No, no se mueve. Esa es la disfunción. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la pelvis, ¿no? Eh, para caminar, para agacharse, necesita hacer este movimiento. Pero, ¿qué pasa si hay tensiones en la parte de atrás de la pierna? Ujú. ¿Sabes? La parte de atrás y la pelvis, que son las orejitas de aquí Ujú. de la cadera. Entonces, a la hora de agacharte, si los isquios, o los isquiotibiales, están muy tensos, digamos que te tienes que agachar sí o sí, tu cuerpo dice: "Sale como Ujú. puedas, tú organízate". Y este dice: "No, pues yo ya no doy". Pues tú dale, porque se tiene que agachar el muchacho. Okey. Entonces, este dice: "No, yo ya no voy", pero este va, ¿sale? Complementas con otras partes que no es lo correcto. Exacto, este se quedó atorado y el que se va a lastimar es el que se fue de más, porque es el que se Mm. llevó toda la carga. Y a lo mejor puedes pensar que es un tema de cadera, pero a lo mejor el problema está, como dices, en los isquios. Exactamente, sí, tú te vas a buscar otro lado o simplemente en la columna, ¿no? Les Ujú. pides flexión y de que aquí sí va, aquí ya no va, hay una zona plana, no se está moviendo. ¿Y a ti qué te duele? El cuello. Mm. Mm. Justo que el origen está en un punto en el que uno no se imaginaría. Ujú. Okey. Sí, entonces ese es el comportamiento del cuerpo. Por eso siempre es muy importante el estiramiento. No sabes, o sea, así tan básico como es, te ahorra de lesiones como no tienes idea. Sí, que luego uno no le da ese valor o que dice: "Ah, ya, ahorita rápido", así, y te Ujú. pones, ¿no? Sí, y por eso temas como yoga o estiramientos tal cual, le viene muy bien al paciente porque ahí también se entera, como que hacen y, aquí sí voy, y Ujú. luego, ay, acá no voy. Hasta ahí llegó. Entonces tú no te enteraste que no ibas porque eras funcional, tú como Mm. sea cargabas, pero no te enteraste que no tenías rotación, que no tenías la movilidad completa del cuello. Entonces, ya cuando haces ejercicios complementarios, es ahí cuando te enteras. Ujú. O siempre les recomiendo, sí o sí, un día de la semana, un sábado, no sé, el día que menos carga deportiva tengas, que sea tu sesión de recuperación. Y 20, 30 minutos de puro estiramiento, y tu tarea es igualar, o sea, que los 2 se muevan igual y mejorar rangos articulares para que tú el lunes empieces tu entrenamiento con muy buena movilidad. Eso casi, casi te garantiza que te va mucho mejor en el rendimiento. Y en Hoy va a ser ese general, día para mí. de que sí, Ahorita llego ya a me hacerlo. motivé. Ahorita te pones a estirar. También regresando un poquito al tema del gimnasio, siento que luego nos quiere ganar un poco esta, vanidad o: "Ay, no, pues, ¿cómo me van a ver que no puedo con esta?", ¿no? Ujú. Y que te Ujú, gana un poquito ahí el ego de decir: "No, mira, sí puedo", y ahí lo andas haciendo medio chueco y ujú. bailándole, pero que estás haciendo, no sé, bíceps y que ni lo puedes, y la espalda ahí se está llevando más carga, justo como decías ahorita, ¿no? Ese es un Sí. ejemplo muy claro. Sí, es que luego no vamos concentrados. A Mm. veces también, por eso, pues sí, estás pensando en que si te están viendo, Ujú. que si van a ocupar el aparato, Sí. ya que trae prisa el de al lado, entonces, pues rápido, porque te están Ujú. pidiendo el aparato, y no va uno concentrado. Y esa es también la otra parte bonita del ejercicio, cuando lo disfrutas, Sí. es el ratito en que te vas a desconectar. Mm. Estás haciendo introspección, es cómo te sientes bien, lo sientes cómodo, no lo sientes cómodo. Ese es otro parámetro que uso con los pacientes. Mm. Está muy fácil. ¿Cuántos aparatos no hay en el gimnasio? ¿Cuántos ejercicios no hay? Si uno te molesta, cámbialo, Sí. ¿sí? Y también les digo, a ver, si te molesta, muy fácil. No lo estás haciendo bien, ¿sale? Mm. Corrige. Ya corregiste. ¿Te sigue doliendo? Bájale de peso. Ya le Ujú. bajaste de peso, ¿te sigue doliendo? Cambia de ejercicio. O sea, no tienes Okey. por qué sufrir. Hay 1000 maneras de trabajar cada uno de los músculos. Y lo mejor es hacerlo que sea funcional. ¿Para qué te quieres lastimar? Y ya, pues después corriges, o ya que tengas más fuerza, a lo mejor ya puedes hacer ese que te molestaba antes sin que te moleste. Y en estos casos en los que lo estás haciendo bien, ya le bajaste peso, la técnica está bien, pero te sigue molestando o puedes o sigues sin poder hacer,
ya son a lo mejor temas también fisiológicos, articulares, que el cuerpo de él es diferente, no sé si la cadera, que si aquí esto se mueve más que el otro, o sea, ya puede ser un tema de la persona, que su físico o sus articulaciones son diferentes a las de otra persona o algo así. Sí, sí puede ser totalmente, o a lo mejor ya traes una lesión ahí, digamos que una tendinitis, o sea, se inflamó el tendón, o Mm, ya traes mucho estrés en la articulación por mala biomecánica o malos gestos deportivos, o a lo mejor ya hay de por sí algún estrés ahí, alguna inflamación, ¿no? Entonces ujú, puede ser eso. Y la otra, volvemos a las hipomovilidades. A lo mejor sí no tienen la rotación completa, a lo mejor sí cargan la barra, pero no tienen la extensión suficiente en las manos. mm, Entonces, sí, esa valoración es importante porque al paciente le ayudas a mejorar rangos de movilidad. articulares, porque Mm, puede ser o que la restricción sea por el músculo o que la articulación esté en disfunción y esté, digamos, como bloqueada hacia adelante o acá, o simplemente la cápsula articular, que es el recubrimiento, no se mueve, ujú, está rígida, entonces hay que estirarla nada más. ok. Entonces, todas esas son técnicas también en rehabilitación que mejoran a la función. Y ahora pasando a otra parte, a lo mejor que no es tan evidente, pero que creo que muchas veces también nos puede llegar a lesionar o a sentirnos incómodos, es en la parte ergonómica en el trabajo. No sé si esté bien dicho esto, porque Ujú, creo que en el gimnasio pues es un poco más obvio, ¿no? Me lesioné porque lo hice mal, levanté de más y esto. ujú. Pero ya estando en el trabajo, en donde muchas veces pues, las personas están sentadas 8 o 10 horas, con una mala postura, con, no sé, alguna silla que no es adecuada o algo así. Ahí en esa parte, ¿qué nos podrías compartir? Ese es un área muy, bueno, a mí me impresiona, la gente te puede lesionar más estando sentado tantas horas que 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 en la el gente sí, gimnasio. sí, porque luego llegan sedentarios y me dicen: "Ay, no, es que te lastimas, haciendo CrossFit", y yo: "También sentado te lastimas, o sea, que mejor muévete". Entonces, pacientes ca principales candidatos a hernias de disco son los que pasan mucho tiempo sentados. Más Y allá de que hagas ejercicio en el gimnasio. sí, ¿por qué? Por la postura. Mm, Entonces, digamos que favorece la compresión y el abombamiento del disco. Entonces, tu columna, lo general, cuando estás parado, está en extensión, está así, ujú. ¿no? Entonces, cuando estás sentado, hace esto. ¿Y qué pasa? Pellizca y es cuando se protruye el disco y es cuando pellizca y el... Mira, esta vez se puso más derechito. Ah, Y yo sí, también. todo de que ya nos dolió todo de que la Ay, mi espalda. espalda. Sí. Entonces, y volvemos a la parte de la movilidad. Entonces, el paciente es, pero yo hago ejercicio, ok. Mm, ¿Cuántas horas al día haces ejercicio? 1 hora. Muy bien. ¿Cuántas horas pasas sentado? 8. Entonces tiene mucho más peso, Sí. 8 horas que pasas sin hacer nada y cómo estás sentado a tu hora de ejercicio, ¿no? O sea, si haces ejercicio, pues qué bueno, ¿no? Ujú, Mejor. Pero entonces, más que hablar de ergonomía, porque sí les explico qué es lo más ergonómico para pasar tu día, pero no te quiero todo el día sentado súper mm, derechito, ¿no? Porque hasta eso va a ser cansado. sí. Entonces, ¿qué necesitamos? Que te muevas, prácticamente. Entonces, ahí es donde ya les dejo estiramientos de oficina y les dejo que se estén Qué moviendo. interesante estiramientos de oficina, nunca lo había escuchado. Pues tal cual, o sea, literal en tu silla, cada que te acuerdes, estarte moviendo. Y no es una rutina de que tengo que hacer 10 minutos de estiramientos, no. Ujú, Es que te muevas, ¿no? Te agarras de acá de la silla y estiras acá y luego ya, y sigues con tu chamba, y luego al otro lado, y sigues. Te desparramas si quieres en la silla y un ratito, y ya trabajas aquí, y luego ya regresas a lo ergonómico y otra vez te levantas al baño, estiras acá para el glúteo. Entonces, aquí la intención es que le llegue sangre al tejido. Volvemos a mm, lo mismo, ¿no? Que es la movilidad. Entonces, sí les hablo de ergonomía, que es el soporte lumbar, que es el que automáticamente va a corregir tu postura. La altura del monitor, que es a la altura de los ojos. Sí, porque luego muchas veces estamos así. Sí, O te acercas hasta y así. aquí pellizcas las cervicales. Entonces, o si está muy alto
tu teclado, pues ya Ujú. traes la tensión aquí de las 8 horas que estuviste O sentado. también por el mouse he escuchado, ¿no? Que el metacarpio, no sé qué cosa. También del túnel del carpo, que es muy común. Entonces, pues son esos los aspectos que les explico de oficina. Hay ejercicios para la vista también, Mm, para, para descansar, que es muy sencillo, o cerrar ojos y tocar diferentes como puntos para estimular, o salirte de tu pantalla y ver un punto más lejano y regresas. Y luego ves un punto más cerca y regresas. Entonces son diferentes ejercicios que puedes hacer, pero si lo quieres muy básico es que se muevan. ok. Ujú. Digamos, son cosas sencillas, pero que pueden tener un cambio drástico. Sí, te cambian Ok. totalmente, pues, es otra cosa. Es muy chistoso porque es algo muy simple, pues, Sí, pero sí, sí. Sí, pareciera que no, ujú, y uno a lo mejor ni siquiera lo tomaría en cuenta, pero ahorita es que me dijiste esto de que son más, es más probable que alguien que pasa sentado tenga una hernia de disco, alguien que va al gimnasio. Sí, pues de entrada no lo piensas así, pues. no, no. Incluso no sé si has visto que ya en algunos países hay unos escritorios que luego se levantan como para que tú cambies de postura, o Sí, hasta he visto que hay caminadoras. sí. Están parados caminando y están trabajando ahí. Sí, esos me encantan. O sea, si no tienen esas herramientas, sí les digo, levántate un rato y pon la laptop en la barra de la cocina y Ujú. trabaja un ratito parado. Tienes juntas, ponte tus audífonos y camina mientras estás en tu Mm, junta, si es que puedes, si es que solo hablar, ¿no? Este, pero ahora sí que igual, te levantas, haces puntitas y otra vez te sientas. Entonces, ok. son cosas muy sencillas, pero de verdad, y para el cerebro también le quitan mucha carga, es mucho Ujú. estrés como esa tensión de todo el tiempo. Entonces llegan Sí, los pacientes con esta rigidez del cuello. El paciente de oficina me llega o por cuello o por por lumbares. lumbar. Ujú, Ok. Qué sí, interesante. Sí, esto de estiramientos de oficina se me hizo muy padre. Nunca lo había escuchado. sí, iba antes, chistoso porque iba antes a una empresa a dar sesiones de ergonomía. Ujú. Iba, no me acuerdo, iba una vez a la semana, ¿no? Y entonces los que iban eran los becarios o los que recién Los egresados, nuevos, sí, los que estaban más chiquitos. ya. Entonces yo decía, En está teoría son bien, los que menos lo necesitaban, ¿no? ajá, sí, por una parte dije, bueno, estos son los Ujú. que no van a llegar a este Sí, punto, se van a cultivar desde ahorita. exactamente, y están es muy buen momento, ¿no? Ujú, Pero luego todos los demás que ya tenían todo el tema de ujú, rigidez y demás, son los que no iban, o iban y se sentían incómodos porque no podían hacer los ejercicios. Y mm, los ejercicios, estamos hablando de ejercicios básicos de movilidad, era de que ujú. rota, y haz más conciencia, ejercicios de respiración y así, ¿no? Y son los que, como cosas así te pueden limitar, ¿no? Desde que Sí. la pena, la incomodidad, pues sí, no es cómodo que vayas hacia donde tu sistema no te deja ir o hacia Ujú. donde, pues, no sientes bien, ¿no? Pero también eso es importante, como Okey, incomodar un poquito a tu sistema nervioso también es bueno, okey. Eh, Regresando un poco a lo que me comentabas al inicio de lo que estudiaste, ¿me recuerdas el nombre? de osteopatía. Ajá, que es algo como más integral. Nunca lo había Ujú. escuchado relacionado con el tema de la fisioterapia y se me hizo Sí, muy interesante. ¿Me puedes compartir un poquito más como de sí, eso? bueno, por ejemplo, yo estudié en la Escuela de Osteopatía de Madrid, pero Ujú, la imparten en México, en Guadalajara, creo que en Chile, en Colombia, no me acuerdo en dónde más. Y en España es muy común el mm, osteópata. Y entonces aquí osteópata, es el okey. osteópata. Ajá. ¿Que no tiene que ver con el sistema óseo? No, no, Como que realmente. medio se parece el nombre, pero Sí, no. sí, Okey. es, como la primera la La primera impresión. impresión, sí. Sí, pero en realidad habla, pues, toda esta conexión y esta valoración global del paciente, Mm, ya tomando en cuenta, pues, ahora sí que todas las estructuras. okey. Y entonces ya empieza a ser un poquito más común aquí en Guadalajara. Mm. Entonces, ya yo creo que ya a partir de ahorita ya te va a empezar a sonar más o ya vas a escuchar Sí, más pues de sí, ya lo voy a del tema relacionar. de osteopatía. Y entonces, pues es toda esta conexión, por ejemplo, estamos hablando del estímulo que se le puede dar, ya sea a una víscera, o sea, a el hígado, al intestino, al corazón, al pulmón,
si tú manipulas a nivel vertebral o lo que esté conectado con. ¿Sí me explico? Por Ok. ejemplo, estamos hablando, suponiendo, tu zona lumbar o espalda baja, Ujú. ¿no? De tu espalda baja, todo lo que inerva o todos los nervios que salen eh, eh, hacia esos músculos de la espalda, también son de esas mismas vértebras van a salir los nervios que inervan tu intestino, tu vejiga, la vagina, el ano, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando un paciente llega, no sé, tuvo un fin de semana muy intenso con las reuniones o y estuvo muy inflamado, ¿no? Comió mucho. O tuvo una infección y estuvo súper mal todo el fin de semana y el lunes se va al ejercicio y entonces llega con un cuadro por dolor lumbar. Y entonces ya le empiezas a preguntar al paciente si tiene gastritis, si tiene colitis, si tuvo un evento reciente a nivel visceral. Y entonces es donde empiezas a asociar todas estas Que de estructuras. primera impresión al paciente se le da raro, ¿no? Como de, ¿qué tiene que Sí, ver? O sí, sea, me duele la totalmente. espalda, ¿qué Ajá. importa si tengo colitis? Sí, o sea, ya sí le digo, duermes bien, todo. Si eres estreñido, si no duermes bien, si tienes ahí algún tema emocional. Entonces, todo con lo que esté conectado a esa estructura va a estar implicada o va a estar afectada, ¿no? Entonces, o por ejemplo, si llega un paciente con dolor de hombro y luego ya en la historia clínica sale que le dio hepatitis hace poco, ya me habla que puede haber cierta conexión entre esas. Mm, ¿Por qué? Porque van a compartir inervación. Entonces, es ahí donde empiezas a ya complementar el tratamiento y ya, pues, a tratar ahora sí que desde otras, es de eh, otras áreas, a tener una áreas. visión un poco más general de todo, ¿no? Porque Sí, muchas veces, pues, la lesión o el dolor, pues, es lo que te hace ir a buscar ayuda, pero probablemente no es el origen, ¿no? El origen puede estar sí. en algún otro lugar. Sí, exactamente. Entonces, o también puede pasar el paciente que no, pues viene que venía por el hombro y no se le quita y no se le quita, pues es que trae una irritación muy fuerte en algún órgano, ¿no? Mm, O de que si el riñón, o que si el hígado, que si. Entonces, ahí es donde también lo puedes ayudar desde otra área o también incluso referir de que sabes que esto no me suena, o sea, esto mm, va a ser más visceral, entonces ya los refiero también con. ya, los Ujú, derivas con alguien ujú, que atienda el riñón, por ejemplo, en este caso. exactamente. O yo, por ejemplo, hice el máster, que son 2 años, pero el curso completo son 5 años. Ujú, Entonces yo, si es algo mm, que creo que pueda abordar mejor un colega mío, lo refiero ujú, también. O sea, que okey, mira, ve acá porque es especialista en esa técnica y ya, yo sé, pero no soy muy buena. O sea, claro. conozco que existe, pero no soy muy buena. Ujú. También se me hace muy valioso para el paciente tratar Sí, de ser muy franco en cuanto a cuál es mi enfoque, qué es lo que soy muy buena, porque aunque sé y tengo noción de muchas cosas, no son mi especialidad, ¿no? claro, Entonces, de lo que es como más estructural, sí me hago cargo, y si veo que 2, 3 sesiones como que no hay un no hay avance avance. concreto, pues complementamos con, ya Okey. sea con compañeros o con. También comentabas este tema de la alimentación y las emociones. Ujú. Ahí, por ejemplo, yéndonos como primero con la alimentación, por ejemplo, ¿qué relación o qué podría haber ahí? Pues justo ese tema, del que hablamos, por ejemplo, no sé si he escuchado en la parte de la nutrición de que, pues cena antes, como 2 horas antes de De dormir, dormirte, de ¿sí? acostarte, ajá. Y pues estamos hablando en el tema, del descanso, tu tu cuerpo se va a reparar cuando Ujú, descansa. Entonces, si cenaste muy pesado, si comiste mucho, si estás inflamado, entonces tu cuerpo, para tu cerebro hay prioridades ujú, y la prioridad siempre va a ser órganos, ¿sale? okey, Músculos, articulares, no, o sea, si estoy okey, lidiando con algo importante aquí, no, mi prioridad no va a ser atender lo que. lo demás. Sí, entonces tú vas a ir a hacer tus actividades y yo estoy reparando, yo estoy organizando y yo estoy priorizando algo que está pasando aquí. Mm, Entonces, por eso el tema de la comida. Luego me dicen, no, pues que si mm, o la hidratación, por ejemplo, también, ujú, que es muy importante, o los pacientes de que, oye, es que si todos llegan y tengo que bajar de peso, y yo,
Es que no es el peso en sí, o sea, a lo mejor tienes mucha fuerza y puedes cargar el peso, Ujú. pero ¿De peso que están levantando? no, tu peso de que Peso corporal. ajá, de que peso mucho, tengo que bajar, llegan Ok, diciendo todos, ¿no? Y, y no es eso, o sea, es con lo que está lidiando tu sistema para hacerse cargo de lo que estás comiendo. ok. O puede ser alguien que tiene mucho peso, pero que tiene muy bueno, o sea, que come cosas saludables, digamos. Mm. Así sí pesa mucho, pero come muy bien. Digamos, su composición corporal no está así como en obeso o algo así. Sí, entonces ahí es donde a lo mejor, pues, tu sistema te va a resolver mejor y va a gestionar mejor que el que no está comiendo nada bien y trae mucho tema inflamatorio y entonces tu organismo está resolviendo la inflamación. Mm, Entonces, y también va a repercutir que va a estar más inflamada las articulaciones, van a estar más inflamados los ligamentos, los tendones, porque hay procesos inflamatorios en tu cuerpo. mm, Entonces, por eso es tan importante si el paciente está tomando medicamento, mm. qué tipo de alimentación tiene también, también les pregunto. Ok. Y en cuanto al tema emocional, Emocional, siempre, pues esta parte de el sistema nervioso que se encarga, que tenemos dos sistemas, ¿no? Estamos en el simpático y el y el parasimpático. parasimpático, Ujú, exactamente. Entonces, si tu sistema nervioso está muy estresado y no se está regulando bien, tampoco te va a gestionar bien otra situación que se pueda presentar, por ejemplo, una infección, pero tu sistema no está, o por ejemplo, saliste el típico de que, estaba adentro de mi casa y salí y hubo un cambio muy brusco de temperatura mm, y me enfermé, ¿no? ujú, Entonces, si tu sistema autónomo, tu sistema nervioso, simpático, parasimpático, funciona bien, está equilibrado, va a resolver mejor las situaciones que se le presenten, ¿no? ok. Tanto de una lesión, una inflamación, tanto de una gripa, una infección, lo que sea, entonces puede resolver mejor si está modulado o si Mm, está bien. Si está muy topado en estrés, va a ser muy reactivo, de que las alergias, que si una, un movimiento que no era para lesionarte, pero te lesionaste, mm. este, ¿qué más? Pues esto que te digo de casi de alguna enfermedad. Sí, Entonces, el estrés mantenido crónico, obviamente también he escuchado que baja las defensas y todo este tema. exacto. Y si estás enfermo, como dices tú, el organismo primero se va a concentrar en resolver ese problema antes que el de la pierna que me duele desde hace 2 semanas, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, y el gasto de energía también es mucho mayor, ¿no? Mm, Entonces, o sea, o tampoco descansas bien. Cuando tienes mucho estrés, pues como que sí ujú, duermo, pero no descanso. sí. Entonces, Ay, se siente bien volviendo, feo eso. ya Te sé, despiertas sí. así, ay, como ¿De que ya. qué pasó? Sí, entonces como pues todo está relacionado, ¿no? Casi casi todo te lleva a lo mismo, que no te recuperas, que Ujú, tu cerebro está teniendo otras cosas, o sea, tanto de la comida como del estrés. Entonces, por eso todo está tan 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 conectado. integral, sí, todo es Sí. muy, muy Sí, por eso me gusta mucho también aquí tener temas diversos de lo fisiológico, de lo motriz, de lo emocional, porque sí, creo que cada vez es más evidente en diferentes ramas que pues, todo tiene que ver con todo, ¿no? ujú, Pero que al sí. final a lo mejor está impactando en algo que no es el origen, de nuevo, como decíamos, ¿no? Sí, sí, eso y también volviendo a lo emocional, por la información que tiene el paciente o percepciones en cuanto a posturas, ¿no? O sea, que si Mm, esto es muy invasivo, entonces hacen esto, que si están muy altos y se joroban, que si toda mi familia, ese es bien chistoso porque toda mi familia padece de las rodillas y el paciente se ya, programa casi, sí, casi, 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 toda mi familia tenemos esta jorobita de aquí. Y es el paciente ya casi, casi ya yéndose a la preparándose. fuerza, o sea, de que no estoy, pero en mi familia todos están. Sí, me van a ver feo si no tengo la joroba. Ajá, de que yo no voy a ser yo el diferente. O también, por ejemplo, si estás en un estado emocional en el que pues, estás siempre deprimido, triste y todo, pues también te lleva a una postura así como más encorvada, Claro, ¿no? sí, 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 así es. Ok. Entonces, Pues qué interesante, la verdad no pensé que fuera a haber tantos temas relacionados eh, sí, con todo esto.
Y bueno, ya como para ir cerrando, Goretti, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que podemos vivir mejor? Pues yo creo justo, pues justo lo que platicábamos, que haya un equilibrio, Mm, ¿no? Que encontremos cuál es el equilibrio de cada quien, ¿no? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Qué es lo que necesitas? Y entonces, pues complementar psicólogo, nutriólogo, encontrar qué te gusta. Y siempre creo que es muy importante tener un objetivo, o sea, siempre mm, querer algo, que te ilusione algo, ujú. em, que vayas por algo, ¿no? Eso que te mantenga motivado también se me hace muy ¿Tú importante. tienes este objetivo? Sí, ¿Se puede saber cuál es? sí, yo quiero, pues ahorita acabo de poner mi clínica, Ujú, entonces ahorita me motiva mucho poner 2, 3 sucursales en algún ok. momento, y también me motiva mucho esta parte de la reeducación y que se vuelva, pues que se vuelva más cada vez, Menos tabú, más abierto. sí, que la gente conozca, que se cuide más, que todo este tema de la salud abarque cada vez Ujú. más, ¿no? Se le dé más importancia, ¿no? Podría Sí, ser como que parecía que ahorita lo importante es hacer y quedar bien y tener esto y lo otro, pero que nos vamos perdiendo lo mejor de lo importante para nosotros. sí. Pues muchas gracias, Goretti. Por acá abajo Gracias. vamos a dejar sus datos por si gustan contactarla y nos vemos o nos escuchamos en otro episodio. Gracias. Gracias.